Rapport, generando sintonía contigo en Switch Podcaster. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de regreso a Rapport, este podcast donde queremos generar sintonía contigo. Aquí tenemos invitados, expertos, apasionados de diferentes temas que quizá te puedan resultar interesantes, entretenidos, que te puedan educar, que simplemente te puedan causar curiosidad. Eso sí, siempre de la mano del experto invitado. El día de hoy queremos decirles por favor que se pongan cómodos, que se preparen una botellita de agua, no se vayan a poner a chupar, una copita de vino, una tacita de café, una botana. Si van en el auto escuchándonos, bueno, vayan con mucha precaución, pero siempre disfrutando de nuestra compañía. Y hoy fíjense que vamos a platicar de un tema que a lo mejor a muchos les resulta como escabrosón, que puede incomodar a algunos, otros pueden decir eso no es cierto. A lo mejor muchos pueden estar viviendo esta situación y ni siquiera se han dado cuenta. O sea, hablamos de la adicción a videojuegos, y es que la OMS catalogó el uso excesivo, compulsivo de los videojuegos como un desorden de salud mental. O sea que hasta jugar Candy Crush te hace parte de los que tienen un desorden mental según la OMS. Pero para platicar de este tema, que realmente es un experto en estos temas, nos acompaña el doctor psiquiatra, ¿no? Guillermo Peñalosa Solano, quien cuenta con estudios en psiquiatría en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, con visión neurológica y neuropsiquiátrica de los trastornos mentales y anexas, ¿verdad? Pero aparte de ser un experto en salud mental relacionada con el uso de los videojuegos, mejor aún, él es un gamer, y es conocido como Dr. Kuro Gamer en las redes sociales. Así que bienvenido. Quiero saber cómo te decimos, si Guillermo, si Memo o si Dr. Kuro. Hola, muchas gracias por la invitación nuevamente. Gracias por tomar este tema pues tan interesante, la persona también, por supuesto, pero que actualmente pues está retomando por muchísimos medios y pues efectivamente, ¿no? Por la OMS. ¿Cómo me pueden decir? Pues la verdad, como ustedes prefieran, ¿no? Memo, Dr. Kuro. Dr. Kuro me dicen mucho en las redes, fíjense. Okay. Entonces si quieren decirme Dr. Kuro, así es como me conocen bastante. Y pues vamos a darle, ¿no? Muchas gracias. Os vamos a entrar. Tenemos en la mente que un psiquiatra, pues es serio, la bata blanca, ¿no? Es a veces tienen cara de locos, que si el electroshock o el chocho, ¿no? Siempre es como la idea. Pero ¿cómo es que alguien que está encargado de la salud mental es, aparte, súper joven como tú, y también eres gamer y una figura pública en las redes sociales? ¿Cómo combinas eso? Pues, fíjate, Paulina, que la verdad es que una de las cosas que me movió bastante a estudiar un poco de la salud mental, efectivamente fueron un poco los videojuegos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay algunos videojuegos que te meten en cómo se va desarrollando la mente, ¿no? En algunas temáticas de ciertos juegos específicos. Entonces, como que desde ahí un poquito me medio movió, pero pues bueno, yo ya quería estudiar medicina desde muy chavito, ¿no? Y dije, bueno, esto está muy padre, ¿cómo puedo combinar estas cosas? Y de repente me van dando cuenta que dentro de la medicina te puedes especializar en la psiquiatría, que prácticamente es el estudio de la mente desde un punto de vista neurobiológico. ¿Qué más interesante, qué más maravilloso que saber cómo funciona el cerebro que te permite hacer esta interacción con la vida real, ¿no? Porque esa es la forma en la que se estudia como la mente, ¿no? ¿Qué parte de tu cerebro te está permitiendo hacer una conversación como la que estamos teniendo en este momento, por ejemplo, ¿no? Ay, ya me siento psicoanalizada. Oye, pues bueno, vamos a partir con este tema que dice la OMS, ¿no? Y fue hace apenas unos meses ya que creo que lo dictaminó, que ya considera que es una adicción, pero según entiendo, el tema de los videojuegos no genera una adicción propiamente. Entonces, ¿qué pasa? Mira, fíjate que es un tema que estuvo discutiendo bastantes años. En realidad, así como de muchos antecedentes, si nos vamos hacia atrás, ya desde 2013 se estaba como medio estudiando un poco más esta cuestión de el uso como compulsivo, ¿no? De estos videojuegos, el uso excesivo, en algunos otros casos así es como se describe. Pero ya esto lleva muchísimos años. Fue hasta el 2018 que ya dentro de la clasificación internacional de enfermedades, que es la
que nosotros los médicos utilizamos para poder dar el diagnóstico a través de un sistema, ¿no?, de salud que tenemos. En el 2018 se dijo, bueno, vamos a agregar este nuevo diagnóstico de gaming disorder, que así es como se le conoce en inglés. Uh-huh. Hasta el momento no hay una traducción oficial en español de gaming disorder. Algunos lo traducen como adicción a los videojuegos porque se encuentra en el apartado de las conductas adictivas dentro de todas las adicciones que puede haber. O sea, es un poquito confuso, ¿no? La verdad. Sí. Si no te metes en el tema, entonces tú dices, no, esto ya es una adicción como tal, ¿no? Entonces, efectivamente, pues como lo meten en ese apartado, pues ya lo dijeron, esto es una adicción a los videojuegos. Entonces, desde el 2018 que ya la OMS dijo, tenemos que agregarlo, muchos expertos en salud mental, y de hecho, quiero así que aclararlo, que son mujeres las que más han estudiado el efecto de los videojuegos en la salud mental, el efecto tanto beneficioso como el que puede haber algunas desventajas, ¿no?, a través de los videojuegos. Muchas mujeres se pusieron de Estados Unidos, que son las que más se meten en el tema, se pusieron como a investigar qué es lo que estaba pasando con esto, porque no estaban de acuerdo con esta inclusión del diagnóstico. Entonces, en ese momento nada más se dieron unas características clínicas para el rápido diagnóstico, pero más adelante, con estas discusiones, se empezaron a agregar otros criterios, otras definiciones muy específicas para poder descartar cuándo efectivamente se trataba solamente de un pasatiempo o ya se trataba de un problema que habría que observarlo y tratarlo. Y esto pues ocurrió hasta el 2022, efectivamente en este año, ¿no?, a inicios de enero, en donde ya se aprobó por completo la Clasificación Internacional de Enfermedades en su 11ª edición. Okay. Porque nosotros todavía manejamos la 10ª, ¿no? Todavía México maneja la 10ª. Qué raro que vayamos atrás. Es un poquito lento, o sea, se entiende porque la verdad es que sí es un proceso muy complejo el cambiar todo el sistema, cambiar todos los diagnósticos, porque son aproximadamente más de 7,000 diagnósticos, ¿no? Okay. O sea, vaya, es una cantidad brutal de diagnósticos que se utilizan dentro de esa clasificación. Entonces, hacer la actualización, pues sí nos lleva un tiempo. La OMS en inglés ya lo aprobó desde enero del 2022 y por eso se empezó a decir, es que ya el gaming disorder es un trastorno mental. Bueno, pero ya también en los criterios diagnósticos hay unos especificadores muy bonitos, muy padres, que te dice, pues si la persona se dedica profesionalmente a los videojuegos, porque actualmente te puedes profesionalizar de los... Y ganar lana de eso. Y ganar una lanota, no una lana, es una lanota, ¿no? Sí. Les va bastante bien a los que afortunadamente pues pueden llegar a ser bastante famosos, ¿no? Pero en estos casos, por ejemplo, se descartaría que tuvieran un trastorno como tal de uso excesivo de los videojuegos, que a mí es como me gusta más llamarle, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos diferenciar el uso excesivo y una adicción? O sea, ¿qué es una adicción? Y bueno, como decías, la traducción, como aquí igual y no hay, por eso la denominan así. Claro. Pero en realidad, ¿qué es una adicción? Lo que pasa es que también hay que irnos un poquito a investigar desde dónde viene, el por qué le quieren decir adicciones, ¿no? Unos investigadores pues dijeron, ok, pues vamos a ver cómo es el efecto de que estén jugando o de que tengan algún pasatiempo como los videojuegos. Entonces empezaron a ver que efectivamente pues cuando jugaban, ¿no?, pues uno se siente bastante agradable, ¿no? Decía, pues gané, perfecto, me siento súper bien, ya gané mi Candy Crush, ¿no? Como sí. Bien lo decías en un momento, ¿no? El Candy Crush, pues también efectivamente pues son de videojugadores, ¿no? Hasta las mamás que juegan Candy Crush son consideradas videojugadoras. Alguna vez que platicamos de eso y dijiste, el Candy Crush, dije, ¡oh, soy una adicta! Bueno, no, tengo un desorden mental. No, tampoco. Más bien, llegamos a la conclusión de que la palabra adecuada creo que es, estás enganchado. Ajá, ¿no? Efectivamente, ¿no? Puede ser el enganche, ¿no?, que sucede a veces con este tipo de juegos, pero como te mencionaba, ¿qué es lo que estuvieron investigando? Bueno, ¿qué pasaba dentro del cerebro? Y entonces empezaron a decir, es que hay una liberación de dopamina en el putamen, que es un área específica que se relaciona con el circuito de recompensa que está asociado a las enfermedades de las adicciones, ¿no?, a los trastornos por consumo de sustancias, que es actualmente como ya se les conoce. Y entonces esta asociación dijeron, claro, están liberando dopamina, van a hacer lo mismo que una adicción, exactamente lo mismo, ¿no? Okay.
pero la verdad es que no es lo mismo, no es el mismo proceso. ¿Qué es lo que sucede cuando hay una adicción a las sustancias? Pues bueno, tú tienes una sustancia extrínseca. ¿Qué significa esto? Que tú, una sustancia que está por fuera de tu cuerpo, la metes a tu cuerpo y entonces en ese momento estás haciendo que ya no tengas la producción o que tu cuerpo diga, bueno, ya me lo diste extra por fuera, no lo voy a producir más. Pero esto lo que va a generar es la tolerancia. O sea, el videojuego hace que yo mismo produzca eso. Exactamente, tú mismo vas a producirlo, pero en realidad, si tú ves una película que te gusta, vas a producir dopamina. Si tú besas a alguien que te gusta, vas a producir dopamina y oxitocina, ¿no? Si, por ejemplo, ves o te gusta leer bastante y te emociona mucho la lectura, ese libro, también vas a producir dopamina. En realidad, esta cuestión de la gratificación, pues la vas a producir, la dopamina la vas a producir porque pues, estás bastante contento, ¿no? Hay un placer. Hay un placer, en efecto. Y qué padre que exista el placer, porque si no, porque ¿cómo viviríamos, no? Aburridos. Aburridos. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Pues lo empezaron a asociar, pero no es el mismo procedimiento, no es la misma situación. Por eso no es que te lleguen a necesitar a lo mejor psicofármacos. Y muchas veces, tanto como con el consumo de sustancias, como con esta situación del el uso excesivo de los videojuegos, está correlacionado a que tengas algún trastorno mental de base, ya sea un trastorno depresivo, un trastorno ansioso, trastorno por déficit de atención, por ejemplo, que es el que más se ha asociado con el consumo de sustancias. Es alguna cuestión que se le puede llegar a conocer como patología dual. Okay. Y en algunos casos, algunos ya un poquito más complejos, específicamente también para el uso excesivo de videojuegos, puede ser las personas que sufren trastorno del espectro autista. Okay. Entonces son como pequeños factores de riesgo que pueden existir para poder tener este tipo de conductas excesivas, ¿no? Para sustancias hay una correlación también de trastornos de personalidad. El TDAH es sumamente importante investigarlo, y para el trastorno por el uso excesivo de videojuegos es más los trastornos de ansiedad, que es así como que se encuentra en el número 1. Después vienen como los trastornos de personalidad y luego los trastornos del espectro autista. O sea, que si tengo ansiedad, en lugar de meterme en chocho, mejor me pongo a jugar videojuegos. Algunas personas lo pueden llegar a hacer, pero también es un mal mecanismo para poder enfrentar, ¿no? El de enfrentamiento a las cosas. Igual me da más. Oye, y por ejemplo, la mayoría de los jugadores, ¿entre qué edad se encuentran? ¿Son niños, son adultos o jala parejo? La verdad es que ahorita, en la actualidad, ya es una cuestión un poco más pareja, porque muchas veces se decía, no, es que los adultos mayores no juegan. Por supuesto que juegan. ¿También? No, claro, hay de hecho muchísimos protocolos de estudio en donde ya se les hace jugar videojuegos porque les ayuda a mejorar la cognición. Órale, viejito, ponte a jugar. Exactamente. Pues está bueno, ¿no? Persona adulto mayor. Bueno, tienes razón, hay que hablar con propiedad. Entonces, estas cosas, ¿en qué momento uno se hubiera pensado que podrías utilizar los videojuegos para mejorar la calidad de vida de las personas? ¿Qué es lo que se está buscando a través de esto? Y se ha observado que tanto mejoran como la cognición, como la cuestión física, que son ya los conocidos específicamente exergames. ¿Qué quiere decir esto? Que son juegos que te hacen hacer actividad física, exercise games, ¿no? Por eso son los exergames. Entonces, este tipo tan específico de videojuegos que hace 1 año y medio se hizo súper popular, por ejemplo, el Ring Fit, ¿no? De una marca en específico. Ajá. Te dejó hacer muchísimo ejercicio y las personas empezaron a mejorar mucho su condición física. Ah. Porque además estábamos encerrados. Entonces, o sea que los videojuegos en la pandemia, digamos que sí ayudaron. Ayudaron muchísimo. Es más, hasta fue una recomendación de la OMS de que les dijo, jueguen videojuegos mientras están encerrados. Okay. Bueno, pero por ejemplo, esos que dices de ejercicio, porque igual de estar sentado en la cama todo el día, pues no. Puede ser también, claro, por supuesto. También, porque se ha visto, o sea, vaya, que estás sentado, no hay que exagerar con el tiempo, básicamente, ¿no? Ahorita les puedo decir algunas recomendaciones de tiempo. Pero en específico de la OMS sí dijo, vayan a jugar videojuegos, aunque sea unas 2 horas,
para que puedan pasar el tiempo pues mientras están dentro de No su se casa, quieran matar ¿no? entre ustedes, oigan. Y hay muchos videojuegos que te pueden ayudar pues a pasar el tiempo, muchos, y hasta socializar entre personas, ¿no? Los online, ¿no? Oye, y fíjate que hablando de, pues, como de lo negativo ahorita, en algún punto llegaremos a hablar de las cosas positivas. Pues en teoría los videojuegos ofrecen recompensas masivas, ¿no? Por un esfuerzo mínimo y que obviamente pues no corres ningún riesgo. O sea, realmente, ¿qué es lo que genera el jugar un videojuego? Ya dijiste que genera la dopamina, genera adrenalina, y eso en realidad genera el enganche también a la hora de decir, no, pues quiero más por el tipo de recompensas que te da. Puede ser en ese momento que dicen, bueno, a mí me gusta sentirme bien, pero todos buscamos sentirnos bien, nuevamente, ¿no? O sea, quiero que quede como claro que cualquier actividad que hagamos en nuestro día extra, ¿no? Fuera del trabajo, fuera de la escuela, porque son cosas que son pesadas a veces y que mucha gente, pues, vaya, no puede llegar a disfrutar del trabajo. ¿Qué buscas cuando te quieres salir del trabajo? Pues Distraerte. distraerte con cualquier cosa, ¿no? Y claro, pues nuevamente la película te puede generar esta gratificación. Nuevamente el videojuego te puede generar la gratificación, la lectura te puede generar la gratificación. Cualquier tipo de actividad que tú gustes, los que nos gusta hacer ejercicio también nos genera gratificación, evidentemente, ¿no? Pero hay que tener como muy en claro cuándo ponerle o cuándo llegar a decir esto me está afectando en mi vida, ¿no? Cuando ya se está saliendo de control, ¿no? Esa es la parte importante que habría que ver y que por eso se hicieron los criterios el gaming disorder. Ok. Oye, y bueno, en teoría también los videojuegos están diseñados para generar esta adicción o este enganche. Yo quiero preguntarte si ha habido una evolución en los videojuegos, hablando de que, por ejemplo, en aquellos tiempos, ¿no? De que cuando creo que bueno, ni tú ni yo existíamos, que estaba el Intellivision, estaba el Atari, y que los juegos eran como el Pac-Man, llegamos al Nintendo, que de alguna manera sí buscaban entretener. Pero hoy en día han evolucionado los juegos a tal grado de que en realidad pues te generan una satisfacción fuera de tu realidad. Entonces, o sea, porque antes sí buscaban entretener y ahora digamos que buscan como atraparte. Fíjate que afortunadamente la gran mayoría de los juegos no están buscando como tal atraparte, ¿no? Okay. O sea, eso sí que también quede muy claro. Hay pocos videojuegos, pero que tienen demasiada publicidad porque, pues, vaya, eso es lo que están buscando, ¿no? El revenue, que es tener... como la retroalimentación, bueno, no retroalimentación, que reditúe el videojuego, exactamente, que reditúe bastante económicamente hablando. Hay muchos juegos que sí, desgraciadamente, llegan a hacer este tipo de prácticas, ¿no? En donde, bueno, ya te dejé jugarlo media hora, pero necesitas pagar cierta cantidad de dinero para que te puedas llevar el escudo, que si no lo compras en este momento, pues te va a costar 700 vidas poder pasar al siguiente nivel, ¿no? Y entonces ahí empieza... Pero eso ya también va un poco más por las apuestas, ¿no? No, las apuestas, es que son diferentes, porque en las apuestas tú ya estás como tal tratando de ver si vas a ganar algo de dinero. Okay. O sea, también puede haber, pues, las apuestas digitales, evidentemente, ¿no? O sea, eso va a ocurrir, pues, ahí luego lo que más sucede, pues, dentro de internet, que te ponen los comerciales y te metes a una página y así, métete al casino digital, ¿no? Y es como, pero ¿por qué quiero? No, yo no quiero meterme en un casino fuera digital, de ahí, ¿no? Pero hay gente que, pues, se puede llegar a meter y decir, ahí voy a ganar dinero. Entonces, esa es otra situación. Acá, como tal, yo ya lo obtuve y ya puedo ganar más fácilmente dentro del juego. Y esto, en algunos juegos como de tipo competitivo, pues sí pueden generar un tanto del enganche, ¿no? Pero es un juego competitivo que también existe dentro de los videojuegos deportes electrónicos. No es el término correcto, se llaman eSports. Uh-huh. Y en estos eSports, pues lo que buscas es la competencia, ¿no? Ganar en la competencia, porque además nuevamente ganas dinero. O sea, si tú eres profesional y te contrata cierta compañía, vas a ganar una cantidad bastante buena de dinero. Y es lo que sucede cuando, por ejemplo, estás entrenando para el fútbol,
¿no? O sea, te van a ir viendo, te van a ir contratando y te van a pagar por estar en el equipo. Según lo bueno que sea. Según lo bueno que seas, efectivamente. Pero sí tienen este tipo de prácticas un poquito complicadas que ahí sí, pues los papás son los que se tienen que enterar que existen, ¿no? El hecho de decir, bueno, pues sí, te dejo jugar, pero no te voy a dar acceso a la tarjeta de crédito. Claro. Por ejemplo, ¿no? Que Porque luego ni se enteran. no, y no nada más no se enteran. A veces tenemos $20,000 de una... Porque hay noticias, o sea, si tú las buscas, ya gastaron $20,000 dentro de este videojuego porque pues la mamá le dio acceso fácil a No la tarjeta. Imagínate, te da un infarto, ¿no? Entonces, eso es lo que... Pero pues también a veces los niños no tienen la conciencia pues del dinero, ¿no? Como tal. Eso es prácticamente la responsabilidad del padre. A fin de cuentas, esto es muchísimo de la responsabilidad de los padres que se metan dentro de la temática de los juegos. Justamente te iba a preguntar, ¿qué pasa cuando un niño juega un videojuego? Porque como adulto igual entiendo que podemos tener un poco más de conciencia de Claro. que va, de que no te enganches, de que tener cierto tiempo, pero con un niño, ¿qué es lo que pasa? Y aparte bien lo dices, o sea, los papás tienen que estar ahí al pendiente, que en la actualidad pues también se da mucho que los papás dicen, bueno, pues está jugando, ¿no? Entretente un rato. Entonces, ¿qué pasa con el niño? Y sobre todo con una noticia que hace rato platicábamos de que en España internaron al niño porque jugaba Fortnite y no sé qué, y entonces pues ya no quería ni comer, ni ir a la escuela, ni convivir. Entonces, ¿cómo controlas a un niño? Aquí sí, pues prácticamente le tienes que enseñar a poner, más bien los padres tienen que poner los límites y tienen que enseñar a los niños que si pasan esos límites, pues va a haber alguna consecuencia. Eso es lo que siempre se tiene que hacer. Muchas veces se piensa que los niños no entienden las cosas, pero en realidad las entienden muy bien, ¿no? Sí, pues no son tontos. Ahí, pues, el niño, si tú le das un artículo, una cosa, un balón, pues va a estar jugando con el balón 3 horas. Y no le va a importar mucho el tiempo porque se está divirtiendo. Si tú le das un juego, pues va a jugar hasta que pues, se canse o hasta que se harte. Pero no se debe de llegar hasta el punto del hartazgo o hasta el punto de la frustración, por ejemplo. Claro. Se tiene que llegar al punto de un límite de tiempo específico. Entonces sí es importante que los padres pongan los límites, que se hable con los niños y que digan, si tú pasas este límite va a haber esta consecuencia y que se cumpla la consecuencia. Si tú no cumples la consecuencia, entonces el niño va a decir, perfecto, pues no me hicieron nada, ok, entonces yo lo puedo volver a repetir sin ningún problema. Entonces de repente ya vienen las peleas después de que no pasó ese límite, ¿no? Ok. Esa es una. Y lo que pasó, por ejemplo, con este caso que mencionas de España, ¿no? Que también se hizo súper viral y todo el mundo estaba diciendo, ay, no, ¿por qué este niño que estuvo internado y que bla, bla, bla? Si tú empiezas a leer el caso específico del niño, pues el niño tenía trastorno del espectro autista ya de un diagnóstico de base como tal. Y pues vaya, como te mencionaba, ese ya por sí es un factor de riesgo para que cualquier tipo de conducta la haga un tanto compulsiva, ¿no? Muchas veces el trastorno del espectro autista se asocia o tiene comorbilidad con el trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, si esa persona tiene esa facilidad de caer en un trastorno obsesivo compulsivo, pues fácilmente puede llegar a generar una compulsión o un exceso de uso en este caso, los videojuegos, ¿no? O de cualquier otra cosa. O de cualquier otra cosa, por supuesto. Pero aquí fue eso y además perdió a un familiar cercano. No recuerdo específicamente si fue a su madre o si fue un abuelo. No sé. No decía fue un quién. familiar cercano y entonces pues evidentemente cayó en un duelo que pues una persona con trastorno de espectro autista pues se le hace un poquito complicado el poder si alguien digamos esas que no tiene emociones. ningún padecimiento, es difícil sobrellevar un duelo. Ahora imagínate que ya teniendo un padecimiento, una patología. Entonces ya pues lo internaron y evidentemente ya que lo sacan de esa parte y le empiezan a poner límites y de hecho lo tratan con terapia cognitivo-conductual, que es la que más se utiliza para una situación de este uso excesivo digamos de una videojuegos. Rehabilitación. Es una terapia específica, ¿no? Es una psicoterapia muy específica, que sí, pues evidentemente dentro del mismo hospital es una especie de rehabilitación, ¿no? Y se les da eso además de todos los psicofármacos que se les tiene que dar porque pues es un poquito complejo el trastorno del espectro autista. Ya después de eso, el niño volvió a tener su actividad como si nada, pero a los 2 meses de haberse internado. Entonces, a final de cuentas, realmente
quien tiene que tener el foco de atención es el papá, la mamá. 1000%. Donde es qué le estás dando a tu hijo, Ujú. si no tiene un padecimiento ya diagnosticado Ujú. previamente, Ujú. y además tener ese control Ujú. y la disciplina. Entonces, pues el niño, o sea, vaya, ningún niño tiene como la culpa, sino los papás. Ujú. Prácticamente la responsabilidad, no vamos a decirle la culpa, porque también es, híjole, pobres papás, yo los entiendo, ¿no? De verdad es que a veces con los horarios, las situaciones actuales de que se tienen que mover y tienen que hacer, Mucha y luego presión. es mucha presión para los padres. Hay que manejar como nuestro lenguaje, ¿no? También Ok. para entender a los papás, no decir, es que la culpa la tienen los papás. No, a ver, ¿qué pasa con el papá? Bueno, el papá a lo mejor estaba deprimido. Claro. A lo también. mejor la mamá pues estaba pasando pues por un trastorno de ansiedad y no sabía cómo actuar adecuadamente, o no sabe ni siquiera cómo ser papá. Nadie sabe, nadie nace sabiendo ser Como papá. dicen, ¿no? Cada cabeza es un mundo. Entonces, imagínate ahí 3 cabezas o 4. 3 cabezas, 4, además la del niño, y además pues la de los amigos, y además la de la vecina chismosa, ¿no? O sea, Y la vaya. maestra. Y la maestra y todo. Y entonces, pues a los padres también hay que entenderlos desde ese punto de vista, ¿no? Evidentemente, pues hay que decir, no es culpa, sino sí es responsabilidad. Eso sí es definitivo, ¿no? La responsabilidad recae en los padres para poner límites y consecuencias que sean congruentes con lo que están haciendo y lo que le están diciendo al niño. Siempre hablándolos con ellos, porque nuevamente son bastante listos. Sí, son niños, todo. no son tontos, ¿no? Exacto. Oye, entonces, digamos que hasta la mamá, la hermana, la monjita, quien sea que juegue Candy Crush, entonces puede tener un cierto enganche, Claro. que a final de cuentas lo único que está buscando es como, no sé si llamarlo, evadirse de su realidad en algún momento. ¿Quién sabe? ¿No? Vaya, como nuevamente te decía, ¿no? Todos buscamos tener un poco de gratificación a lo largo del día. Entonces, en este caso, pues, tal vez la gratificación es a través de un juego. Tal vez la gratificación es a través de El ejercicio. Okay. Algunos otros, pues, ver películas toda la tarde. ¿Cuántas veces a lo mejor no te has echado una serie en una tarde? No, sí, claro, no puedes parar de verla, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces también, pues Déjate tú la tarde, ya es la madrugada, son las 4 de la mañana y no puedes Mira, parar. nada más, qué mala forma de atender una cuestión, porque el sueño también es importante manejarlo, ¿no? Entonces, esas cosas son las importantes. Pero si, por ejemplo, yo estoy de vacaciones, soy un niño de 12 años que pues no tengo ninguna otra responsabilidad y estoy además, yo ya salí bien de mi escuela y pues no voy a hacer nada más, me puedo quedar pues todo el día jugando, ¿no? O sea, no tengo ningún problema siempre y cuando haga una actividad física. Eso es bien importante, ¿no? O sea, quiero que quede súper claro que aquí estamos en contra del sedentarismo. Así, eso es lo que siempre se tiene que atacar, y siempre se recomienda que se hagan por lo menos 60 minutos de actividad física. Fíjate que yo ahora en la pandemia tengo un conocido que tiene un niño como de 12 años, y justamente, aparte de que el niño vivía en pánico por la pandemia, y que además vivió digamos que el cambio de la primaria a la secundaria en pandemia. Ajá. Entonces, su única relación con otros amiguitos era por medio del Fortnite, ¿no? Y su papá particularmente dice, es que me da como terror decirle, ya no juegues, en lugar de sacármelo al parque, porque el niño no quiere ir al parque, y porque es la única forma que tiene de convivencia. Y yo decía, bueno, sí, pero lleva 5 horas, también no inventes, ¿no? Exactamente, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, hay unas recomendaciones de tiempo, ¿no? Que son tiempo frente a pantallas de la misma OMS, ¿no? La OMS dice, si tienes menos de 2 años, nada de pantallas. Así, no le pongas ni un celular a tu hijo, no es recomendable, porque pues es una sobreestimulación neuronal, ¿no? Lo único que estás generando es que puedas llegar a tener un problema pues de sueño, irritabilidad a la larga, porque no están durmiendo bien. Pero los papás de ahora es, ay, mira, está llorando, toma. Ese es un error, ese sí es definitivamente un error, ¿no? De 3 a 4 años dicen, bueno, pues sí puedes estar frente a una pantalla, pero que no excedan los 60 minutos. Entre menos, mejor. Así es como lo mencionan, ¿no? Pero además que se haga una actividad física, siempre poniéndola así en negritas, ¿no? Poner la actividad física tiene que estar presente, y que sea de moderada, pues a bastante intensa, ¿no? Por lo menos unos 45 minutos de 3 a 4 años. Mayores de 5 ya pueden estar 120 minutos frente a las pantallas, pero si por ejemplo vas a tener una sesión muy larga de juegos, se recomienda que después de esas 2 horas, tal vez 2 horas y media, porque pues quieres salvar el juego, quieres despedirte de tus amigos o quieres decirles, bueno, ahorita vengo y demás,
Después de ese tiempo de 2 horas, 2 horas y media, te tomas un tiempo de descanso de aproximadamente 30 a 45 minutos y que en el día hagas por lo menos 60 minutos de una actividad física. Porque sí, el sedentarismo, la obesidad No y todo lo ayudan demás nada. no ayudan, pero para nada. ¿Cuáles serían como los síntomas donde tú dices, ¿sabes qué? Esto ya es un foco rojo, ya sea niño o adulto, donde dices, no, ya hay un problema que atenderlo porque ya está enganchadísimo con el videojuego? Uh-huh. Mira, creo que una de las cosas también que quiero que quede súper claro, ¿no? Antes de pasar como a los síntomas, es qué tan frecuente puede llegar a ser. Porque luego dicen, ay, no, es que ya si juego me voy a tener un problema, ¿no? De una compulsión de uso de videojuegos. Sino en realidad lo que se ha visto es que aproximadamente, de acuerdo a lo que se ha estudiado, es de 1 a 3% de todos los videojugadores llegan a presentar estas características que ahorita les voy a mencionar del gaming disorder. ¿Sale? Entonces, que son los focos rojos que hay que atender. Entonces, ¿cuáles son las 3 características de este trastorno? Se escucha horrible la palabra trastorno, ya lo estamos tratando de cambiar, ¿no? A lo mejor una condición de salud mental o demás, ¿no? Es nuestra forma de entender como la situación para que también se desestigmatice toda esta parte y que busquen ayuda. Estamos aquí para ayudarlos, acuérdense, siempre, no es para otra cosa, ¿sale? Entonces, estos criterios es de que la persona tiene poco control para poder dejar de jugar, ¿no? En el día, ¿no? Aparte de esto, empieza a tener problemas en sus diferentes esferas de la vida, ya sea laboral o escolar, dependiendo de la edad, evidentemente, familiar, interpersonal, ya sea con amigos o con la pareja, y además empieza a tener otro cambio de conducta. Tal vez empieza a aislar, tal vez empieza a tener mayor irritabilidad, tal vez empieza a tener muchas consecuencias negativas, pero a pesar de todo eso, la persona no puede dejar de jugar. No puede parar. No puede parar. Entonces ahí, y tiene que cubrir estos criterios por lo menos 12 meses o un año, o puede ser menos si de plano es bastante desbordado, ¿no? Estas conductas. O sea, que por ejemplo lleve 72 horas encerrado todo el día, todos esos 3 días, ¿no? Entonces, esas cosas son las que los focos rojos. Definitivamente una de las cosas que más se ha visto pues es que se empiezan a aislar mucho más o empiezan a tener un poco más de irritabilidad. Habría que ver qué está pasando por ahí. Ahí es cuando ya empezamos a ver que tal vez puede tener el diagnóstico de gaming disorder. ¿Qué tal si a lo mejor pues es un profesional de los videojuegos y empieza a tener un poco más de irritabilidad? Habría que ver si no el mismo trabajo, porque pues a fin de cuentas de eso se dedican, claro, y se les está provocando pues un poco más de ansiedad. Entonces hay que tratar la ansiedad, ¿no? Ok, entonces hay que tener claro que es tener en cuenta el estar en el quiero jugar al necesito jugar. Exactamente. O sea, ahí es donde ya es como empiezan los focos rojos, ¿no? Donde ya no puedes parar, ya no nada más es quiero, es ya necesito. Así es. Entonces ahora sí, bueno, vamos a ver, inconvenientes. ¿Qué cosas positivas nos pueden traer los videojuegos? Ahorita hablamos así, que le quiero poner súper negrita, subrayado, itálicas y todo lo que se pueda, ¿no? Hablamos de cuando hay un exceso del uso de los videojuegos, que eso jamás vamos a estar a favor, ¿sale? Okay. Siempre hay que diversificar nuestras actividades, eso es lo más importante. Entonces, ¿qué otras cosas? Pues afortunadamente se han podido estudiar a largo plazo del uso casual de videojuegos, que puede ser 1 o 2 horas al día, ¿no? En edades adultas. Es así como lo más, lo que más puede llegar a haber algún beneficio, es que las personas pues tienen mejoras en varias funciones cognitivas. ¿Qué son las funciones cognitivas? Pues son estas partes en donde podemos ayudarnos para la memoria, para la teoría de la mente, el qué piensa la otra persona, qué es lo que está pasando, cómo puede identificar y pues genera un poco más de empatía. Puede ser para la planeación, ¿no? Funciones ejecutivas como tal, así es como se les conoce. Nombres bastante complejos, ¿no? Pero ahorita los voy a ir desarrollando. Estos videojuegos pueden generar una mejora en estas áreas. Específicamente lo que más se ha visto en la memoria, ¿sale? En la planeación, que es dentro de las funciones ejecutivas. El pensamiento estratégico les va súper bien en esa parte.
En las funciones motoras, como bien lo platicábamos hace ratito, la coordinación mano-ojo es una maravilla. Por ejemplo, en los juegos de ritmo les va súper, súper bien. O, por ejemplo, para la toma de decisiones rápidas con juegos al estilo Call of Duty, por ejemplo, ¿no? En donde tienen que tomar las decisiones rapidísimo y decir aquí para allá, ya, les va bastante bien. Y además ayuda a que empiecen a tener una buena cooperación de trabajo en equipo. Entonces se ha visto que cuando tienen una buena relación dentro de los juegos, tienen muy buena forma de ser hasta casi líderes dentro de la vida real en lugares escolares, ¿no? O sea, sabiendo diferenciar la realidad del videojuego, o sea, estas cosas positivas nos puede dejar. Exactamente. Y tanto lo hemos visto que, como lo había mencionado creo que en algún momento de esta entrevista, se ha utilizado para poder mejorar las funciones cognitivas en personas adultos mayores, por ejemplo, que tengan algún tipo de demencia o trastorno neurocognitivo, que es actualmente como ya se le conoce, como el tipo de Alzheimer, que seguramente es el que más se ha escuchado, ¿no? Que empiezan a tener un deterioro cognitivo leve. Entonces ahí es cuando tenemos que decirles, juega Tetris, juega Otelo, juega Mario. Mario les va súper bien, ¿no? O sea, sí hay que decirles que mejoren esas partes o que empiecen a integrar un juego que les ayude a moverse físicamente, ¿no? Que les haga hacer ejercicio, que actualmente ya tenemos muchísimos. Estos de baile, ¿no? También. Estos de baile, por ejemplo, que el Just Dance, ¿no? Que ese es el que más se utiliza, por ejemplo, o en algunos otros casos el Beat Saber, que pues parece que tienes tus sables láser y empiezas a pues pegarle pues creo que eso lo intentó también Wii, ¿no? Hacer como juegos de tenis. Claro, en algún momento el Wii lo hizo y de hecho desde ahí se empezaron a estudiar este tipo de Games, ¿no? Exercise Games. Son muy buenos, les va bastante bien y hay muchos protocolos de estudio en la comunidad científica. Ya me estás motivando, quiero hasta comprarme mi tapete y toda la onda. El Ring Fit, yo lo he usado y créeme, yo pensaba que no me iba a hacer nada porque pues llevo años haciendo ejercicio y terminaba empapado en sudor. Oye, y ya vamos a ir cerrando esta plática. ¿Qué juegos son los que recomiendas tú, de los que juegas, de los que tú creas que realmente tanto para niños como adultos puede generar cosas positivas? Ya escuchamos todos que siempre con límites, sí. Pero ¿cuáles son los que tú dices, mira, te puedo ofrecer esto, y este? Mira, yo en lo personal, y digo, también fue porque pues sí me ayudaron bastante, no solo para la toma de decisiones, sino para los idiomas. Yo juego muchísimo los RPGs. ¿Qué son los RPGs? Son los Role-Playing Games. Estos juegos son en donde tú tomas el papel del héroe y empiezas a hacer hasta disertaciones filosóficas de decisiones bien complejas. El que más seguramente se ha escuchado es Final Fantasy, ¿no? Uh-huh. Es el como que más popular. Este juego yo lo recomendaría para adolescentes en adelante. Y de hecho, creo que no lo hablamos porque hay una clasificación de videojuegos. Ya actualmente se hizo la tropicalización en español para que sea más fácil para los papás entender que pues, este videojuego no está adecuado para niños. Okay. Este videojuego está adecuado para solamente mayores de 18 años, ¿no? O sea, esa clasificación siempre es ponerla importante. Entonces, estos de Final Fantasy solamente para adolescentes, 12 en adelante, ¿no? Okay. Yo esos lo recomiendo bastante porque además de que te permiten expandir tu vocabulario, te hacen pensar como toma estratégica de decisiones. Hay unos que hasta parece que estás jugando un poco de ajedrez, ¿no? Eso les puede ayudar mucho a este tipo de población específica, este grupo etario. Para los niños más chavitos, yo lo que les recomiendo mucho es el Minecraft. Hay unas hasta obras de arte dentro de Minecraft. O sea, si tú te empiezas a meter a TikTok o alguna plataforma además, tú pone Minecraft, obras de arte o art pieces y vas a ver una cantidad brutal de cosas que a la gente está haciendo dentro del mismo juego. Pues en Twitch, ¿no? Justamente ahí puedes encontrar un montón de gamers. En Twitch esas cosas son en vivo, ¿no? Ajá. Pero ya en TikTok lo que hacen es como el resumen. Es una recopilación de todo eso y te impresiona bastante, ¿no? Qué es lo que pueden hacer. Y muchas cosas las hacen los niños. Tiene un contenido bastante adecuado para niños mayores de 5 años, ¿no? Nuevamente, a mí me gusta
recomendarles que sean mayores de 5 años. 3, 4 años, ok, puedes meterlos, pero muy poco tiempo, muy, muy, muy poco tiempo, ¿no? Como decíamos, menos de 60 minutos. Pero ya después de los 5 años, si crees conveniente que empiecen como los videojuegos, pues este tipo como Minecraft o los primeros Zelda que eran así de píxeles, súper básicos, súper sencillos, o el Pokémon. Pokémon se me hace fantástico porque así ¿En serio? ellos aprenden a leer qué es una debilidad, qué es algo... Bueno, pero mientras sea Pokémon en casa, porque eso de ir cazando al Pokémon en la calle, ¿no? Pues qué mejor el Pokémon en la calle, ¿no? Con los papás, por supuesto. No, pues yo no creo, porque luego hay cuántos no tuvieron accidentes por ir cazando Pokémon. No, pero por eso hay que alertarlo. O sea, vaya, siempre, de hecho, el Pokémon Go te dice, tienes que estar alerta a lo que sucede alrededor de ti. Okay. Eso es lo que dice, ¿no? Pero bueno, hay personas que van a estar distraídas y todos nos distraemos, todos podemos tener accidentes con cualquier cosa. Pero también por eso están los papás, ¿no? Y bueno, también el niño pues tiene que aprender de los accidentes, sí, evidentemente, bueno, pero... ¿no? Okay. O sea, vaya, es en un lugar muy cerrado, un parque, un lugar en donde puedas pues controlar cierto tipo de eventos, okay, ¿no? Eso es lo más importante y de hecho es donde más puedes encontrar Pokémones, dentro de los parques. Entonces, este tipo de juegos les permite pues identificar qué es una debilidad, qué puede ser una ventaja sobre un elemento, ¿no? Y tomar pues esas estrategias, mejorar cierto tipo de ataques y eso pues a la larga les ayuda muchísimo a desarrollar el pensamiento tanto estratégico como de toma de decisiones. Muy bien, doctor Kuro. Oye, pues ya para finalizar, te voy a hacer así una serie de preguntas donde me tienes que contestar súper rápido lo primero Changos. que se te venga a la mente, ¿ok? ¿Quién es Guillermo? ¿Eres el psiquiatra, el gamer, el fisicoculturista, los tres o cuál te gusta más de los tres? Los tres, definitivamente no puedo ninguno pensar por separado. Por separado. Okay. ¿Qué genera en ti ser un role-playing game? Muchísima felicidad, híjole, es que, o sea, la felicidad es lo principal y además esta generación de conocimiento, porque no lo mencioné, pero muchos de estos juegos de role-playing game se basan en muchas mitologías a nivel mundial. Entonces, yo aprendí muchísimo más de mitologías y de historia universal gracias a los role-playing games que en realidad en las clases. No me hagan mucho caso, por favor. Pero... No den esos consejos, por favor. Pero es la verdad. Oye, ¿por qué te denominas otaku? Me gusta mucho también el anime. Entonces, la verdad es que otra de mis pasiones pues es ver un poco de anime que ya actualmente ya mucha gente ya también está viendo, gracias. Sí, ya tiene más. Ya tenemos más fans de eso. Entonces, porque pues manejan muchos temas no solamente religiosos, filosóficos, vaya, de existencialistas muy, muy interesantes. Que en lo personal como psiquiatra uno se mete mucho a la filosofía también para entender cómo toda la mente humana, no solamente neurobiológico, sino también desde el punto de vista filosófico. Súper compleja la mente humana. Uh-huh. Oye, ¿cuál es tu palabra favorita? Híjole, changos. Rápido, ¿cuál es la que te gusta? Kuro. Está difícil. ¿Cuál es la palabra que menos te gusta? Algunas OSs, no sé si las puedo decir aquí, pero sí, no. Adelante. Es internet, o sea, es internet. Somos libres. La verdad es que sí, a veces conflicto como el verga o cosas así. Ok. ¿Qué te enciende, qué te motiva, ya sea creativamente, espiritualmente o emocionalmente? Creativamente, pues todas las historias de los juegos, las historias de los animes, los libros de fantasía, vaya, qué impresión cómo pueden hacer esas asociaciones de repente o cómo retomar mitologías de hace 2,000 millones, ya me parezco presidente, 2,000 años, ¿no? Y que la retomen y les den una temática mucho más actual. Eso a mí me parece fantástico desde la forma creativa y desde la cuestión espiritual. Creo que el que más me motiva es esta visión tanto budista, shintoísta. Me parece la más adecuada, ¿no? La más
neutral. Ok, ¿qué te apaga? ¿Qué me apaga? Pues las guerras. Sí, bueno, no está padre. Sí, y es un tema. Ahora sí, ¿cuál es tu insulto preferido? El que tú dices, este sí lo disfruto cuando lo digo. Venga, sin pena. Hasta rojo te pone. Sí, es que no me gusta mucho. Es así como, bueno, maldita perra. Ok. ¿Cuál es el ruido o sonido que prefieres? El sonido, el ruido que prefiero. Ay, cuando abres una bolsita de papas. Ah, sí, rico. Muy bien. ¿Cuál es el ruido o sonido que detestas? Ay, cuando mastican. ¿Qué profesión distinta a la tuya hubieras ejercido? Ingeniería en biomédica. Ok. ¿Qué profesión no te gustaría tener definitivamente? Algo relacionado con la política. Híjole, sí, no está y menos en este país. Oye, ya por último, fuera de cuestiones religiosas y demás, vamos a pensar que si el cielo existiera, ¿qué te gustaría que Dios te dijera cuando llegues a las puertas del cielo? Que abra la puerta y diga, ¿qué onda, Memo? Ayudaste a muchas personas. Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. La verdad es que es un tema súper interesante y que está, como bien dices, muy estigmatizado, porque no entendemos realmente si genera adicción, sino hoy espero que nos haya quedado un poquito más claro que no es una adicción, porque no es mediante una sustancia externa y que también puede tener bastantes beneficios. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Como psiquiatra, pues también hay infinidad de temas que ya te estaremos invitando para tratar otra horita más. Perfecto. Y pues de verdad muchísimas gracias. Gracias por la invitación y acuérdense, o sea, quiero que quede muy claro que solamente estamos para ayudar. No es ya la visión del cine, ¿no? En donde pues los vamos a encerrar para nada. Eso ya no se hace, ¿no? Ok. O sea, hay muchas cosas dentro del cine que hay que quitar los mitos. Oye, pues danos tus redes sociales para que también la gente te busque en Twitch, en Instagram, en YouTube, porque eres figuraza pública. En todas las redes sociales me pueden encontrar como Dr. Kuro Gamer. Que ya estará apareciendo aquí en pantalla. Ah, perfecto. Es Doctor, todo junto, Kuro con K. Ajá. Y Gamer, como de gamer, todo junto. Ok, ¿Vale? perfecto. Y ahí pues ya sea que te pregunten por videojuegos, por alguna terapia que quieran tomar, cualquier cosa, ahí está la información. Hasta por ejercicio. Hasta por ejercicio. Claro, por supuesto, porque es supermáster en el ejercicio, ¿no? Físico-culturista. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este ratito. Ojalá y de verdad hayamos aprendido, resuelto curiosidades o algunos detalles. Cualquier duda, pues ya saben, acudan al especialista. Muchísimas gracias al equipo, a Pepe, a Iván. Gracias por estar siempre apoyándonos. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente capítulo con otro tema completamente diferente. Gracias por ser parte de Rapport y nos vemos a la próxima. Rapport, generando sintonía contigo en Switch Podcaster. Los comentarios expresados en este programa son responsabilidad de quien los emite